Está en línea el doctor Diego Lavado, a quien le vamos a consultar, porque bueno, justamente desde los organismos de derechos humanos, de los abogados, se pedía la figura del procurador penitenciario. Doctor Lavado, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Queríamos Bien. preguntarle, bueno, cómo ha recibido esta novedad del envío del pliego del doctor Fabricio Imparado para que sea el procurador de las personas privadas de libertad. Bueno, muy bien. Mira, yo te cuento un poco de historia de esto. Este es producto del acuerdo de solución amistosa que se hizo en el marco de la causa Cárcel de Mendoza frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, entre los compromisos que tomó la provincia y el Estado Nacional, en realidad, frente al órgano internacional, es que se iba a crear, se iba a implementar en Mendoza una figura que es un mecanismo de prevención de la tortura y los malos tratos en los lugares de detención, que está previsto en el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. O sea, es un mecanismo local de prevención de la tortura que está conformado por el procurador de las personas privadas de libertad. Acá no se llama procurador penitenciario Ajá. porque tiene facultades más amplias. El procurador de las personas privadas de libertad puede inspeccionar los hospitales psiquiátricos, las casas de reposo de ancianos, cualquier lugar, las comisarías, cualquier lugar en que hayan personas que están internadas en contra de la voluntad. El ECOSE, por Entonces, ejemplo, también, y Lavado. por supuesto, Ujú. todos los lugares donde hay personas que sean mayores, menores, hombres o mujeres, que están privadas de la libertad en contra de su voluntad, o sea, aunque parezca redundante, que están ahí en contra de su voluntad, están bajo la competencia del procurador de las personas privadas de libertad. Además, el procurador de las personas privadas de libertad tiene la obligación, una vez que ya es constituido, de conformar con los organismos de la sociedad civil lo que se llama la comisión provincial para la prevención de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Eso ya te digo, es la aplicación de un tratado internacional de Naciones Unidas que se llama Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU. Entonces, para esto, además, esto, como sabés, lo empezamos a trabajar todavía antes de que asumiera el gobernador Jaque, porque el acuerdo viene del gobierno anterior, y para eso se sancionó una ley donde se estableció un mecanismo de selección muy parecido al mecanismo de selección de jueces. Sí. O sea, se hizo un concurso de los cuales se presentaron, como 8 personas, quedaron seleccionadas 3, y bueno, de esos 3, el gobernador, como sucede también en los jueces, tiene la facultad de elegir a uno de los 3 seleccionados por la comisión asesora, y bueno, es un cargo de estos que tiene acuerdo del Senado, o sea, que tiene estabilidad. Lo que pasa es que no es un cargo que dura para siempre, sino que tiene una duración de 5 años y puede ser reelegido por un solo periodo. Así que la noticia nos toma con agrado, no con sorpresa, porque bueno, ya sabíamos que Fabricio Imparado era uno de los ganadores del concurso, pero digo, nos toma con agrado porque esta decisión estaba un poco atrasada en el circuito burocrático, entre que se llenan, se hizo el concurso el año pasado, después se pidieron todos los antecedentes de las personas que estaban en la terna, y ahí a partir de ahí el gobernador eligió a una persona para que sea valorado por el Senado de la provincia. Diego, el procurador no actúa solo, me imagino que tendrá que tener un equipo, tendrá que tener una estructura para Sí, poder trabajar. claro, la primera gran tarea del procurador, una vez que sea designado, va a ser es un ente autónomo y autárquico, pero por supuesto depende del presupuesto provincial. Claro. Entonces, lo primero que va a tener que hacer, que es lo mismo que pasó con el procurador penitenciario de la Nación, al principio comenzó funcionando con un presupuesto, una partida presupuestaria que se asignaba del Ministerio de Justicia, pero bueno, después tiene que entrar dentro del presupuesto provincial, y a partir de ahí puede ir armando la estructura. La ley dice que además del procurador, bueno, puede haber un procurador adjunto, Sí. que tiene que haber un secretario, porque ya le digo, esta figura es la que preside la Comisión Provincial para la Prevención de Malos Tratos. Entonces,
además tiene competencia en toda la provincia. Entonces, sí, una mínima estructura tiene que tener para poder operar. Además, lo ideal sería que en cada departamento pudiera haber una persona, porque los traslados a veces son dificultosos y dificultan una tarea que es realmente trascendente. Claro, bueno, sí, en principio puede tener, como también sucede en la Nación, puede tener delegados, que eso no necesariamente requiere un gasto extra, porque esto, la comisión esta que hace el control, que preside el procurador, el único funcionario es el procurador y su equipo, sí. Pero los otros son, bueno, miembros de las asociaciones no gubernamentales, claro, que acompañan y que solamente cuando se trasladan fuera del centro de asiento de esa asociación se les reconoce viático, pero no tienen un sueldo ni mucho menos. O sea que puede funcionar perfectamente con una estructura mínima y por supuesto con el apoyo de la sociedad civil que siempre históricamente ha venido haciendo este tipo de visitas o de controles. La idea, como te digo, y es el primer tratado internacional que apunta a la prevención de las violaciones de derechos humanos, porque en general los tratados internacionales lo que por supuesto tienen una función preventiva, pero fundamentalmente actúan una vez que la violación de los derechos humanos se ha producido. Sí. En ese caso es la inspección permanente y sin ningún tipo de restricciones de todos los lugares donde hayan personas privadas de libertad y esto implica, bueno, las facultades que tiene el procurador no solamente es accionar las estructuras judiciales para, por ejemplo, presentar una habeas corpus, hacer una denuncia por incumplimiento. O una orden de allanamiento, por ejemplo. Claro, sí, pero bueno, para eso se tiene que apoyar en el Poder Judicial, pero si no también, bueno, todos los años tienen que presentar un informe al Ejecutivo y a la Legislatura y proponer medidas para que los problemas que hayan se vayan superando. O sea, la idea es, como te digo, es prevenir y no tener que salir a reparar. Porque vos sabés que, en definitiva, y Mendoza es un ejemplo de eso, el desmanejo o el olvido de decisiones que tienen que ver con este área, después terminan siendo pagadas con el patrimonio de todos los mendocinos. Con nuestro dinero, cada vez que hay una muerte en una penitenciaría, una muerte en una policía, en una dependencia policial o una muerte en el COSE, no solamente se lamenta esa pérdida, sino que además después hay que repararla en el ámbito judicial. Obviamente que esta tarea del procurador es ciclópea, ¿no? Porque, bueno, cuando entre en funciones, si es que es aprobado por el Senado, porque hay mucho por prevenir en yo tengo mucha confianza porque lo conozco a Fabricio Imparado. Él está a cargo ahora, es director de la DPL, o sea, de la dirección del organismo técnico criminológico, o sea, del OTC. Que tiene, bueno, tiene una función muy ligada al sistema penitenciario, básicamente, y sobre todo al control y al seguimiento de las personas privadas de libertad. Entonces, es una persona con experiencia, que tiene además un compromiso social con un tema bastante reconocido. O sea, creo que y por supuesto además, bueno, dio muestras en un examen de que tiene la capacidad suficiente como para encarar este tema. Ahí fue muy interesante la experiencia porque vino incluso un profesor de Mar del Plata, que es Juan Carlos Blasic, que estuvo presidiendo la comisión asesora que seleccionó a las personas que se presentaron. Y bueno, Fabricio fue una de las 3 personas que quedaron en la terna y que por lo tanto creo que tiene todas las condiciones y, como vos decías recién, bueno, tiene un desafío muy importante. Pero también es cierto que, bueno, es la forma va a ser la primera experiencia, claro, en una institución como esta y creo que tiene la posibilidad de hacer un muy buen trabajo. Muchas gracias, doctor Lavado. Que tenga buen día. Gracias a ustedes. Chao. Chao, hasta luego. Era el diálogo con el doctor Diego